Hola, ¿qué tal Facebook? ¿Qué tal YouTube? Bueno amigos, hoy venimos con un nuevo video de una nueva práctica. Les va a gustar. Vamos a hablar de los tipos de cableados con el que podemos conectar las redes. Cable coaxial. Este tipo de cable está compuesto de un hilo conductor central de cobre por una malla de hilos de cobre. El espacio entre el hilo de cobre y la malla lo ocupa un conducto de plástico que separa los dos conductores y mantiene las propiedades eléctricas. Todo el cable está cubierto por un aislamiento de protección para reducir las emisiones eléctricas. El ejemplo más común de este tipo de los cables es el coaxial de televisión. Originalmente fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta capacidad y resistencia de las interferencias, pero en actual su uso está en declive. Su mayor defecto es su grosor, el cual limita sus utilizaciones en pequeños conductos eléctricos y en ángulos muy agudos. Tipos de cable coaxial. TINC grueso. Este cable se conoce normalmente como cable amarillo. Fue el cable coaxial utilizado en la mayoría de las redes. Su capacidad en términos de velocidad y distancia es grande, pero el coste del cableado es alto y su grosor no permite su utilización en canalizaciones con demasiados cables. Este cable es el empleado en las redes de área local conformado con la norma 10 base 2. TIN fino. Este cable se empezó a utilizar para reducir el coste del cableado de las redes. Su limitación está en la distancia máxima que puede alcanzar un tramo de red sin regeneraciones de la señal. Sin embargo, el cable es mucho más barato y fino que el TINC, y por lo tanto solventa algunas de las desventajas del cable grueso. Este cable es empleado en las redes de área local conformado con la base de la norma 10 base 5. El cable coaxial en general solo se puede utilizar en conexiones punto a punto o dentro de los racks. Modelos de cable coaxial. Cable estándar Ethernet de tipo especial conforme a las normas IEEE 802.3 10 base 5. Se denomina también cable coaxial grueso y tiene una impedancia de 50 ohmios. El conector que utiliza es el N. Cable coaxial Ethernet delgado, denominado también RG58, con una impedancia de 50 ohmios. El conector utilizado es del tipo BNC. Cable coaxial del tipo RG62, con una impedancia de 93 ohmios. Es el cable estándar utilizado en la gama de equipos 3270 de IBM y también en la red ARNET. Usa un conector BNC, cable coaxial tipo RG58, con una impedancia de 75 ohmios. Este tipo de cable lo utiliza en versión doble la red WATNET y dispone de conectores DNC y TNC. También están los llamados TIN coaxial, que en realidad son dos hilos de cobre por un solo conducto. Cable de red UTP o RJ45, o también conocido como cable de par trenzado. Esto es debido a que se trata de una funda plástica externa blindada o no blindada que contiene un conjunto de 8 cables que se encuentran trenzados entre sí de 2 en 2, básicamente de la forma blanco-verde, blanco-naranja, blanco-café y blanco-azul. Lo anterior no indica que al momento de su uso sea el mismo modo, sino que se combinan según las necesidades. Este cable permite ser utilizado para la transmisión de datos en las redes informáticas, así como de señales telefónicas. La forma en que se encuentran trenzados permite que se eliminen ciertas interferencias electromagnéticas del ambiente, y no de los demás cables que compartan trayectoria al término blindado o apantallado, como también se le conoce. Significa que entre la funda externa y el conjunto de cables trenzados existe un recubrimiento de capa metálica que elimina aún más la interferencia. El uso de este tipo de cable
El UTP o RJ45 compite contra el uso de ondas de radio de transmisión de datos en redes locales, como por ejemplo es la red Wi-Fi inalámbrica, por ejemplo, o Bluetooth, lo que viene siendo más bien las microondas. El cableado UTP lo podemos caracterizar porque permite la interconexión de equipos en las redes locales, siempre y cuando exista la infraestructura para ello, por lo que depende del uso de otros elementos como conectores RJ45, conectores RJ11, switches, etc. También es acorde al momento tecnológico. Cada tipo de cable permitirá diferentes velocidades de transmisión, siendo muy importante saber que un cable de baja velocidad no puede subir su velocidad, mientras que un cable de alta velocidad sí puede bajar su velocidad. Para su uso en instalaciones fijas se deberá de utilizar el denominado cable de red sólido. En equipos de cómputo se debe de utilizar un tipo de cable denominado Strate. Cierto límite de distancia en el rango del mismo, hasta 100 metros, ya que a partir de ese límite empieza a perder calidad la señal y se da pérdida de datos. Para el armado de cables se requiere de una herramienta especial, crimpeadora, o comúnmente se le llama ponchadora. Es una especie de pinzas que permite fijar el cable de red al conector RJ45. Realiza cortes exactos de cable, así como desfundarlos de manera segura. Tester es un dispositivo electrónico básico que permite determinar continuidad entre los diferentes conectores de los extremos del cable. Para interconexión del patch y el conector de pared se requieren herramientas especiales. Herramienta de impacto tipo ARIS, o comúnmente se llama rematadora. Es una especie de pinza que permite fijar el cable de red al conector de pared y o patch panel, así como cortar cables sobrante al rematar. Verificador de cables UTP, también llamado escáner de cables, analizador, etc. Es un dispositivo de alta tecnología que permite la óptima y profesional prueba de cables de red por medio de la medición de diversas variables electrónicas que determinan una correcta o incorrecta comunicación bidireccional de datos a través del cable de red. Entre esas variables se encuentra una prueba de continuidad, longitud, impedancia y resistencia. Fibra óptica. Este cable está constituido por uno o más hilos de fibra de vidrio o fibra de plástico. Cada fibra de vidrio o plástico consta de un núcleo central de fibra con un alto índice de refracción, una cubierta rodeada al núcleo de material similar con un índice de refracción ligeramente menor, una envoltura que aísla las fibras y evita que se produzca una interferencia entre fibras adyacentes, a la vez que proporciona protección al núcleo. Cada una de ellas está rodeada por un revestimiento y reforzada para proteger a la fibra. La luz producida por diodos o láser viaja a través del núcleo debido a la refracción que se produce en la cubierta y es convertida en señal eléctrica en el extremo receptor. La fibra óptica es un medio excelente para transmisión de información debido a sus excelentes características: gran ancho de banda, baja atenuación de la señal, integridad, inmunidad a interferencias electromagnéticas, alta seguridad y larga duración. Su mayor desventaja es su coste de producción superior al resto de los tipos de cable, debido a necesitarse el empleo de vidrio de alta calidad y de fragilidad de su manejo en producción. La terminación de los cables de fibra óptica requiere un tratamiento especial que ocasiona un aumento de los costes de instalación. Uno de los parámetros más característicos de la fibra óptica en su relación entre los índices de refracción del núcleo y de la cubierta, que depende también del radio de núcleo y que denomina frecuencia fundamental o normalizada. También se conoce como apertura numérica y es adimensional. Según el vapor de este parámetro se puede clasificar los cables de fibra óptica en dos clases: monomodo y multimodo. La forma de transmisión de datos en la fibra óptica se divide en dos:
Monomodo y multimodo. Monomodo es cuando el valor de la apertura numérica es inferior a 2.45. Un único modo de electromagnético viaja a través de la línea y por tanto esta es denominada monomodo. Se propagan los rayos paralelos al eje de la fibra óptica, consiguiendo rendimiento máximo, en concreto un ancho de banda de hasta 50 GHz. La forma de transmisión de datos en la fibra óptica se divide en dos: monomodo y multimodo. Monomodo es cuando el valor de la apertura numérica es inferior a 2.45. Un único modo de electromagnético viaja a través de la línea y por tanto esta es denominada monomodo. Se propagan los rayos paralelos al eje de la fibra óptica, consiguiendo rendimiento máximo, en concreto un ancho de banda de hasta 50 GHz. Bueno amigos, espero les haya gustado el vídeo. Hasta la próxima, besos para todos XD. Gracias a todos por apoyarme.